tenemos el tema de dilataciones. ¿Qué es una dilatación? Es cuando algo crece, cuando algo se expande. En este caso, en algunos materiales, cuando se les es aplicado calor, se expanden, se dilatan. Y dependiendo de cómo esté hecho nuestro material, es el tipo de dilatación que vamos a obtener. Existen 3 tipos de dilatación y son los que vamos a trabajar a continuación. Los vamos a ver uno por uno para poderlos comprender, y los que tienen procedimiento para calcular lo vamos a ver en su momento. Tenemos la dilatación térmica, se refiere a un aumento de longitud, área o volumen que sufre un objeto al aumento de temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor se producirá un aumento en el movimiento de vibración de estas moléculas. Ahora, estábamos diciendo que hay 3 tipos de dilataciones. Tenemos la primera, que es la dilatación lineal. La dilatación lineal va en una sola dimensión o una sola dirección. Es aquella en la cual predomina la variación única dimensión, ancho o largo del cuerpo. Solamente. Tenemos un ejemplo. Si hay una barra, aquí la tenemos, y se le aplica calor, esta barra va a tener un aumento en su tamaño, solamente lineal, se va a hacer más largo. No va a tener otro tipo de crecimiento, solamente hacia un solo lado. En este caso estamos viendo un solo lado. Si la barra está de pie, pues bueno, es más alta, ¿no? Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver que aquí hay un problema, o bueno, hay una fórmula para poder obtener o calcular qué tanto se dilata un material. Vamos a ver. Lo tenemos con nuestra fórmula en dilatación lineal. La vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a abreviar nuestra dilatación lineal con un triángulo. Este triángulo nos va a acompañar en las 3 dilataciones, va a significar dilatación, y la L significa lineal. Va a ser nuestra pauta para saber qué tipo de dilatación vamos a aplicar. Vamos a tener alfa, que el alfa viene siendo el valor que se le da a la sustancia de 1 gramo sobre 1 grado centígrado, ¿sale? Esto lo vamos a sacar en una formulita, ahorita les voy a mostrar la fórmula, la tablita, perdón, de donde tenemos la equivalencia de la sustancia con su valor. Lo que vamos a hacer con esta alfa va a ser multiplicarla por la longitud, la vamos a poner aquí como longitud, y se va a multiplicar también por la temperatura total. Acuérdense que la temperatura total, al igual que lo hemos visto, es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Vamos a saber qué significa cada una de nuestras abreviaciones. Habíamos dicho que esta abreviación era la equivalencia de la sustancia. Lo vamos a manejar solamente como sustancia, que es nuestra equivalencia con el material que vamos a trabajar en cada uno de los ejercicios que se pueden realizar. Lo va a ser la longitud. Tenemos la temperatura total. Que esto se saca por temperatura final. Menos temperatura inicial. Vamos a hacer una resta para poder obtener este dato. Vamos entonces a un ejemplo para ver cómo se comporta esta dilatación lineal. Tenemos el ejemplo.
una barra de cobre tiene una longitud de 80 centímetros a una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento? De la longitud cuando su temperatura se incrementa a 35 grados centígrados. Este es nuestro problema y vamos a obtener nuestros datos. Para poderlo hacer, nosotros vamos a repetir los datos que tenemos aquí en cuanto a abreviación. Sin embargo, en vez de poner el nombre de lo que significa, vamos a buscar los datos que nos está dando el problema y los vamos a anotar ahí. Es importante que siempre estén los datos para tenerlos cerca y saber qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que estamos buscando. Vamos a cambiar un poco de color para trabajar de manera más amena, diferenciando el problema del procedimiento. Tenemos datos. Tenemos nuestra dilatación lineal, es la que estamos buscando. Tenemos nuestro pececito, nuestra alfa, nuestra sustancia. Y ahora sí vamos a ver la tablita para ver las conversiones. Están en este lado. Ya que las tenemos bien ubicadas, las podemos anotar o simplemente podemos retrasar el video para recordar a qué equivale cada material. Y entonces continuamos con nuestro problema. Si nosotros tenemos cobre, nos ubicamos en la parte del cobre y ponemos 16 por 10 a la menos 6. Ponemos longitud, en este caso nos está indicando que son 80 centímetros. Lo ponemos. Y por último, la temperatura total. La temperatura total fue de 15 a 35. Nuestra temperatura final va a ser 35 y nuestra temperatura inicial va a ser 15. Son las temperaturas que nos está diciendo. Está a 15 grados centígrados la temperatura inicial y se incrementó a 35 grados centígrados. Entonces esta es la temperatura final por ser la más grande y la que se ubica al final de nuestro problema. Tenemos esto. Realizamos nuestra resta. 5 menos 5 nos da 0. 3 menos 1 nos da a 2. Nuestra temperatura total entonces la vamos a diferenciar con 20 grados centígrados. Ya que tenemos nuestros datos aquí, vamos a empezar a hacer nuestra fórmula. Ponemos nuestra fórmula, pero en vez de estar poniendo nuestras abreviaciones, vamos a poner las cantidades que ya tenemos sugeridas en nuestros datos. Tenemos la dilatación lineal es igual a nuestra alfa, nuestra sustancia, que vienen siendo 16 por 10 a la menos 6. 16 por 10 a la menos 6. Lo vamos a multiplicar por la longitud. Longitud que viene siendo 80 centímetros. Y tenemos por último la temperatura total, que es la resta de las dos temperaturas, nos dio 20 grados centígrados. Realizamos entonces nuestra multiplicación. Multiplicamos estos tres en nuestra calculadora sin poner estas unidades, solamente las cantidades. Y nos va a dar como resultado la dilatación lineal como 2.56 por 10 a la menos 12.
Lo ubicamos con las unidades de centímetro, porque si estamos viendo cuánto va a crecer un material, se va a medir en centímetros.